Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Qué bueno poder transmitirles a pesar de que no nos estamos viendo en estos tiempos tan distintos. Creo que ninguno de nosotros se imaginaba que este 2020 sería como lo estamos viviendo, pero gracias al Señor porque a pesar de la zozobra que hay en muchos, la iglesia está cada vez más unida en las casas. Gracias al Señor porque podemos estar unidos en espíritu también y podemos a través del celular, a través de los teléfonos, a través de las videollamadas poder vernos y estar un poco cerca. Quiero que comencemos dándole gracias al Señor por su fidelidad, por su amor, porque es lo que vamos a celebrar esta mañana cantando. Y quiero que abran sus himnarios, los que lo tienen, en el número 166. Maravilloso es el gran amor. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. Oh, maravilla de
368 nos habla de una realidad hermosa. Día a día, Cristo está conmigo. Y qué bueno recordarlo en estos días en los que muchos están solos en casa. Aquellos que no tienen con quién compartir, no tienen a su familia al lado, que puedan entender que día a día Cristo está con cada uno de nosotros los que le buscamos. 368. Y cántelo con convicción, pero también con entendimiento. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Él nos acompaña. Estoy recordando en estos momentos a todos aquellos que están trabajando en un hospital, en una clínica, y es un riesgo para ellos. Es su vocación, es su trabajo. Estemos acompañando a los que de entre nosotros están arriesgando sus vidas en beneficio de otros. Que estemos pensando y recordándoles a ellos que el Señor los acompaña, que no están solos en su trabajo, Él los está protegiendo. Hay un cántico, el número 415, y tiene que ver con lo que vamos a ver hoy en la predicación acerca de lo que debemos buscar, de las prioridades. El 415 busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta,
Y aquí quiero recordarles que es el Señor el proveedor. En estos tiempos, en estos meses, tenemos escasez de alimentos y algunos dicen que lo peor está por venir. No sabemos, el Señor tiene el control, pero aún los que temen por qué comeremos mañana, qué beberemos, qué vestiremos, este cántico nos recuerda las palabras de Jesús. Busquemos primero su justicia y Él se encarga de lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. ¿Usted sabe la diferencia entre tener apetito y tener hambre? Alguna vez unos amigos me invitaron a almorzar a su casa. Ellos le pidieron a su hijo menor de unos 5 años que dirigiera la oración. El niño comenzó diciendo: Señor, gracias por estos alimentos tan ricos que tú nos das. Te doy gracias por mi papá, y comenzó a orar por toda su familia. Fue una oración muy tierna. Cuando nos disponíamos a almorzar, entonces la mamá le dijo: bueno, almuerza. El niño miró el plato y dijo: no quiero, guácala. ¿El niño tenía hambre? No, el niño tenía apetito. Es decir, el niño quería comer papas, quería comer lo que a él le gusta. Es una persona que tiene apetito, uno selecciona lo que desea comer, pero no era un niño que tenía hambre. Alguien hambriento, hasta el brócoli le sabe a gloria. Y usted dirá: pero a mí me gusta el brócoli es delicioso. Le felicito, pero no es mi caso. Pero si yo tuviera hambre, si yo realmente estuviera hambriento, hasta el brócoli me lo comería con gusto. En la Biblia el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son benditas las personas que tienen hambre y sed. Y por eso he titulado al sermón de esta mañana el hambre y la sed como bendición. Pero tenemos que hacernos unas preguntas primero. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos vivían en una teocracia. El Señor era el soberano sobre ellos, Él era el que les dirigía, y toda la justicia política, social, estaba basada en la ley del Señor. En los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco o la Torá. Pero ellos algún día dijeron: no, nosotros queremos un rey como tienen todas las naciones. Ellos desecharon a Dios. Ellos desecharon la teocracia, vivir bajo las normas del Señor, y comenzaron a mirar, a fijarse en las cosas terrenales, en el reino de las naciones y no en el eterno. El pueblo de Israel fue entregado muchos años después en manos de los babilonios. Ellos llevaron a toda la nobleza, a todos los ricos, se los llevaron cautivos, y entonces ellos tuvieron que aprender en el exilio el orden de las prioridades. Ellos allá no tenían tierras, no tenían lujos, no tenían todo su dinero, todos sus tesoros, y ellos tuvieron que buscar al Señor con lamento. El Señor en amor los probó, los pasó por un tiempo de crisis, 70 años, hasta que ellos, según Jeremías 29, versículos 12 y 13, le buscaran a Él con todo el corazón y con toda su fuerza.
ellos allí comprendieron lo que significaba la justicia de Dios. Isaías 55, los versículos 1 al 8, hablan un poco de esta realidad. Para este tiempo del que habla Isaías en este capítulo, ya el profeta les había anunciado que después del cautiverio en Babilonia vendría el siervo sufriente y rescataría a su pueblo. Él los redimiría no solamente de sus pecados, sino que les devolvería una tierra mayor. Y entonces hay una convocación, hay una invitación a comer, pero es una invitación a una cena escatológica. Dice Isaías 55, los versículos 1 al 8. Oh, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme atentamente y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. Inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno. Las fieles misericordias demostradas a David, he aquí que yo lo he puesto como testigo a los pueblos, como jefe y comandante de los pueblos. He aquí llamarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti por causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha llenado de gloria. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Y aquí tenemos el contraste entre lo que ellos habían buscado, rechazando al Rey, al Señor como Rey, y lo que ellos habían encontrado, con lo que ahora estaban buscando en el exilio en Babilonia. Ellos estaban suplicando por el favor del Señor, y ellos entonces, a sabiendas de que el Señor vendría, de que ese siervo sufriente vendría a rescatarlos, entonces ellos estaban esperando esa invitación a la cena escatológica con el cumplimiento del nuevo pacto. Es menester revisar la historia de Israel para darnos cuenta de que hay dos realidades, hay dos reinos. Está el reino de los cielos, que es donde Dios reina, donde Él establece su autoridad, Él establece su señorío para cada persona. Y está el reino de la tierra, el que por la naturaleza pecaminosa la gente busca, el hombre busca. El hombre natural que no entiende las cosas del Espíritu. Y en estos dos reinos hay dos tipos de hambre y dos tipos de sed. Está el hambre y la sed por las cosas terrenales, por las que Israel se había volcado. Y están el hambre y la sed de las cosas espirituales o de Dios. El hambre de Dios y la sed de Dios. Cuando el Señor en amor confronta a su pueblo, lo humilla y lo lleva a poner las prioridades en orden y a entender que hay una necesidad apremiante en todo ser humano: buscar al Señor y depender de Él. Eso es tener hambre. Tener hambre y sed de justicia es tener en primer lugar al Señor y estar enamorado del Señor y estar enamorado de su palabra y estar apreciando y amando todo lo que se trate de Él. Pero no solamente eso, sino ¿quiénes son esos que tienen hambre y sed de justicia? El Señor Jesús se dirigía en el Sermón del Monte a un montón de galileos rechazados, un montón de galileos que estaban esperando a un Mesías que los rescatara de Roma. Pero un grupo grande de fariseos que estaban siendo rechazados no solamente por los romanos, no estaban siendo
oprimidos solamente por los romanos, sino también por los israelitas. Los fariseos, los escribas y los jerosolamitas rechazaban a todo el que fuera de Galilea. Tanto Isaías como Jesús dan la misma respuesta. Tienen hambre y sed de justicia todos aquellos que son buscados por el Señor. Usted recuerda el capítulo 4 de Mateo. El Señor Jesús llama y ellos abandonan todo, dejan todo. Entonces son todos aquellos buscados por el Señor. El Señor también en tiempos de Isaías los buscó en Babilonia y allí ellos se humillaron delante de Él. Son los buscados por el Señor, aquellos que han tenido que invertir sus prioridades y aquellos que han puesto al Señor en primer lugar como reacción a ese llamado de Dios, aquellos que se han arrepentido y han venido a sus pies. Pero también los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que han dejado de ver a Dios como una religión y han tenido que verlo como su única esperanza. Israel en tiempos de Isaías y en tiempos de Jesús veía a Dios como una religión más. Tenían un templo hermoso, un templo maravilloso, y el Señor, tanto en el tiempo de Isaías como en el tiempo después de Jesús, se los destruyó. Dios no se trata de templos. Dios se trata de relación, de una intimidad. Y son esos humillados los que tuvieron que ver el templo destruido, los que tuvieron que volcarse a ver a Dios como una necesidad. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia son todos aquellos que han tenido que reconocer sus miserias. ¿Recuerdan ustedes las bienaventuranzas anteriores? Los que han tenido que llorar por su pecado y los que han tenido un encuentro con el Señor y han reconocido que no son mejores que otros y son por eso mansos. Jesús dijo: a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, jamás entrarán al reino de los cielos. Lo dice más adelante, en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 20. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Era la justicia que se basaba en su moralismo. Era la justicia que se basaba en lo que ellos hacían, en lo que ellos podían cumplir, en un estilo de vida. Era una justicia que se basaba en la aplicación de un número de leyes. Pero para el Señor esto es una equivocación. Para el Señor la justicia superior a la de los escribas y fariseos es la que mostró, la que fue cumplida en Jesucristo. Es solo conociendo y siguiendo a Jesucristo que una persona puede ser justificada. Entonces no son los religiosos, sino aquellos que aceptan su incapacidad de justificarse por su propia cuenta. Y son aquellos que entienden que solo siguiendo al Señor, la justicia de Dios encarnada, pueden ser justificados. John Stott dice que la justicia en la Biblia tiene al menos 3 aspectos. Él habla de un aspecto legal, que es la justificación que Dios hace, es decir, que declara inocente al culpable a través de Jesucristo, por gracia. En contra de los moralistas y los legalistas que decían que uno podía llegar a ganarse la salvación. Pero también la ley moral, que es una conducta transformada según los parámetros divinos. Es decir, es una transformación en la vida de la persona, hecha a través de la gracia y por el poder del Señor. Pero también hay una justicia social, es decir, la aplicación del amor de Dios en la vida del creyente para buscar el bien de los demás. Fue lo que hizo el Señor. Él entregó su vida para buscar nuestro bien, nuestra salvación. Es la búsqueda del bien ajeno, a pesar de que muchas veces eso implique sacrificio. Esos son los benditos y los hambrientos. Pero, ¿cómo se calman el hambre y sed de justicia? Cristo sacia el hambre y la sed de justicia. Él no solo sació de pan a los miles de hambrientos,
sino que les dijo: yo soy el pan de vida. Él no solo le dijo a la samaritana que podría darle del agua de tal manera que no tuviera sed jamás, sino que también dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, que la única forma de calmar el hambre y la sed de la justicia de Dios es a través de Jesucristo. No se trata de comer una sola vez y de beber una sola vez, sino de buscarlo permanentemente, de depender de Él. Pues el hambre y la sed de Cristo, la justicia de Dios, son características constantes de un verdadero cristiano. Y podríamos terminar dando algunas conclusiones prácticas. Primero, en este tiempo que estamos viviendo ahora, aún faltan por venir días difíciles. Algunos han hecho provisión de alimento para un mes, tal vez para 2, y eso está bien. Pero no es lo que debe preocuparnos más. Es nuestra necesidad primera de buscar el alimento espiritual. Es confiar en el Señor lo que nos afirma. Es confiar en Él, quien nos protege y quien nos provee. Ahora, más que nunca, tienen una connotación distinta y una aplicabilidad distinta a las palabras de Jesús a sus discípulos. Por tanto, les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? En estos tiempos en que será difícil buscar comida, cada vez será más difícil salir a buscar alimento, es necesario recordar que tal vez esto es un hermoso proceso de Dios para que su pueblo busque el pan espiritual, para que su pueblo se sacie del alimento que es Jesucristo. Pero también hay muchas familias que ahora subsisten del trabajo del día a día. Y es necesario que como iglesia no entremos en pánico, sino que tal vez podamos ayudar, darle la mano a alguna familia que no tiene que comer. Ellos necesitan un doble alimento. Ellos necesitan la comida y la bebida material, pero ellos también necesitan, y tal vez muchísimo más, la comida y la bebida espiritual, el evangelio, que puede darles esperanza aún en tiempos de escasez. Qué buena oportunidad esta para compartir el evangelio con muchos que lo necesitan. Y qué bueno que estas personas, así como todos nosotros, al conocer la justicia de Dios, Jesucristo, puedan ver la crisis y las circunstancias de una manera distinta. Que puedan decir como el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De alguna manera, el apóstol Pablo pudo comprobar que su alimento, más que la comida y la bebida, era Jesucristo, el alimento espiritual, la justicia de Dios, la que nos justifica. Isaías 55, los versículos 1 al 8, nos hablan de una cena escatológica, a la cual asistirán todas las personas de todas las naciones que han puesto su fe en el Señor, en el Mesías, en el que vendría y vino, que murió en una cruz y se levantó de entre los muertos. Esa cena escatológica tendrá lugar algún día, pero la pregunta es: ¿quiénes estarán en esa cena escatológica? Son todas las personas de todas las naciones que han puesto su fe en el Señor y que han demostrado con su vida que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, que tienen hambre y sed
de justicia. ¿Es usted una de esas personas? Usted puede hacer un análisis de su vida y puede darse cuenta de si es o no es un hijo de Dios. Usted puede darse cuenta de qué tiene hambre su alma, si es de este reino, si es de las riquezas de este mundo o si es de las riquezas eternas. El apóstol Pablo también escribió en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, que él soportaba cualquier tipo de tribulación, cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de persecución, porque él no tenía la mirada puesta en esta vida, sino que él tenía la mirada puesta en una realidad distinta, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y por último, quiero decir que esta situación del COVID-19 nos ha enseñado a todos que hay algo más importante que tener riquezas. Hay algo más importante que acumular posesiones. Este virus nos ha enseñado la importancia de la vida eterna, la importancia de lo que no se ve, la realidad también de que hay una vida, pero hay una vida mayor y más plena después de esta. Es la vida eterna con Jesucristo. El pueblo de Israel, al poco tiempo de haber sido liberados de Egipto, comenzaron a rebelarse, a quejarse, porque ya tenían hambre, porque no tenían comida. El Señor, en lugar de destruirlos porque no habían visto las obras de Él, cómo los había librado de las plagas, cómo les había abierto el mar para que ellos cruzasen a pie, el Señor les dio maná, el pan del cielo. Y por 40 años ellos se quejaron una y otra vez, y el Señor cada día les enviaba el maná, cada día les enviaba pan. Hoy quiero compartir este pequeño espacio de tiempo a continuación, principalmente con nuestra iglesia hermana, la Iglesia Bíblica Cristo Redentor en Bucaramanga. Ellos hoy celebran la cena de comunión. El próximo domingo la celebraremos, así que tengo entendido que ellos tienen cada uno en sus casas el pan y tienen la copa. Así esperamos hacerlo el próximo domingo con todos ustedes, los de la iglesia Casa de mi Señor en Cúcuta, que cada uno tome algo de pan, tome algo de vino o de jugo de uvas y podamos desde allá, desde las casas, participar juntos la cena de comunión. Hoy celebramos entonces con la Iglesia Bíblica Cristo Redentor en Bucaramanga algo semejante, pero mucho mejor. Nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras rebeldías, el Señor nos envió a su Hijo unigénito. Él vino, Él predicó, hizo milagros, alimentó a mucha gente, sanó a los enfermos. Y alguna vez, y eso está en Juan el capítulo 6, el Señor les habló diciendo: Moisés les dio el pan, el Señor les envió el pan del cielo a través de Moisés. Pero dijo a continuación: yo soy el pan de vida. El Señor nos envió a la verdadera comida espiritual, al pan que se partiría en la cruz en lugar nuestro, el pan de vida, el alimento, para que nosotros tuviéramos hambre de Él, hambre de ese alimento espiritual. El Evangelio de Marcos en el capítulo 14, el versículo 24 nos cuenta que mientras ellos comían, en esa última cena, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Hermanos, participemos todos del pan.
Señor, gracias te doy por tu fidelidad. Gracias por Jesucristo, quien vino y se entregó a sí mismo por nuestras culpas en nuestro lugar. Y gracias porque hoy podemos nosotros tener esa hambre y esa sed por ti, porque tú lo has hecho en nosotros, porque te lo debemos todo. Y gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito a que muriera en nuestro lugar. Y gracias porque este pan no solamente recuerda su sacrificio, sino que Él vendrá por su iglesia. Amén. Les invito a que desde allá, desde sus casas, cantemos uno de mis himnos favoritos en Santa Cena, el 521. Es un himno que habla precisamente de ese alimento espiritual. Llegamos a tu mesa. Llegamos a tu mesa, oh Señor, a celebrar de nuevo tu amor, amor vertido en la terrible cruz. Cuando moriste, mi Jesús. Oh, examina y lávame, Señor. Yo dignamente quiero hoy tomar tu cena con un limpio corazón, contigo y con tu pueblo en comunión. Tu cuerpo fue herido por mi bien, corona de espinas en tu sien. Tu cuerpo como el pan partido fue, el pan que como aquí con gozo y fe. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Hermanos, participemos de la copa. Gracias te damos, Padre eterno, porque mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque hoy podemos celebrar, no solamente conmemorar una muerte, sino celebrar la vida que tenemos gracias a nuestro Señor, al sacrificio más grande hecho por los culpables. Te pedimos que podamos en estos tiempos recordar que tú vienes por tu iglesia. Bendícenos, Señor, y dirígenos, y bendice a tu iglesia, la que hoy celebra con nosotros, la que hoy canta con nosotros y la que hoy vive en unidad a pesar de la distancia. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y quisiera que cantáramos uno más, porque no quisiéramos cantar tan poquito, precisamente en la celebración. Y el 524 dice: hay un precioso manantial. 524. Y que todos, tanto los de la Iglesia Casa de mi Señor como los de la Iglesia Bíblica Cristo Redentor, podamos cantar. Hay un precioso manantial
que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amén. Les pedimos que sigamos orando todos juntos por la familia Sierra Márquez, que hoy sufre la partida del doctor Ángel Samuel. Estemos todos unidos orando desde nuestras casas para que el Señor le dé fortaleza a esta familia. Aunque también quisiéramos hacer una invitación. Hay una aplicación que se llama Zoom, Z-O-O-M. Zoom. Vamos a estarla enviando a través de las redes sociales, sobre todo por WhatsApp, para que ustedes la descarguen y podamos todos juntos, cada uno desde nuestras casas, acompañar en oración a esta familia y podamos orar los unos con los otros. Que el Señor les bendiga mucho y que cada vez nos dé ese gran amor los unos por los otros, y que ahora, en ausencia de todos, podamos disfrutar de la comunión a través de estos medios. Que el Señor les guarde mucho.